Saludo a los estudiantes del ciclo anual San Marcos, anual Aduni. Jóvenes, el día de hoy quien les habla es el profesor Juan Ríos. Vamos a desarrollar la semana número 5 de literatura. Así que todos atentos, por favor. Sí, todos atentos. El día de hoy, vamos a continuar. Hay muchos temas que aprender. Profesor, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema es medievalismo europeo y vamos a concentrarnos en la Divina Comedia, ¿sí? La Divina Comedia de Dante Alighieri. Para esto vamos a remontarnos imaginariamente a la época medieval. La sociedad medieval está marcada por una Europa cristiana principalmente. También vamos a recordar que la Europa cristiana va a ser eh, acosada por el Islam, ¿ya? El islamismo a través de los árabes, de los musulmanes, van a llegar por la península ibérica. Esto ocurre en el siglo VIII, entonces Europa se va a ver amenazada por la presencia del Islam. Asimismo, también por la parte norte de Europa, vamos a contar con la presencia de los vikingos, siglo IX. Miren los siglos, siglo IX después de Cristo. También hay, hay un hecho importante que ocurre, es cuando Jerusalén va a ser tomada, conquistada por los turcos maometanos, y entonces surge también las cruzadas, las guerras de las cruzadas, son varias cruzadas. Aquí van a ser convocados muchos señores feudales que van a iniciar una guerra, la llamada la Guerra Santa, para recuperar el, el lugar, Jerusalén, el lugar sagrado. Entonces, si te das cuenta, hay aquí elementos de guerra, pero también elementos religiosos. Vamos a leer lo que dice aquí abajo. Surge una literatura religiosa, marcadamente religiosa, y también una de guerras. Esa literatura de guerras se resume en los cantares de gestas. Surgen los cantares de gestas. ¿Qué son cantares de gestas? Son hazañas de héroes nacionales. Por ejemplo, pues vamos a recordar el cantar del mío Cid. Vean ustedes entonces, esta es una introducción, este es el marco, esta es la sensibilidad, este es el contexto donde va a surgir la literatura medieval. Ahora, abajo dice, sus transmisores eran anónimos juglares. Los juglares eran poetas populares que se encargaban de difundir los cantares de gesta. Es una sociedad bastante insegura, bastante belicosa. El día de hoy, por tanto, como objetivos, vamos a conocer la literatura medieval a partir de sus características principales. También vamos a analizar la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿sí? De Dante Alighieri, mediante fragmentos, mediante fragmentos. Vamos a responder las preguntas del boletín con argumentos sólidos. Así que jóvenes, todos atentos y vamos a rápidamente ubicarlo en el tiempo, ¿ya? En el tiempo. El contexto histórico, la Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta finales del siglo XV, cuando se fortalece el Renacimiento en Europa y ocurre el descubrimiento de América y con la caída del Imperio Bizantino en 1453, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando se descubrió América? ¿Se acuerdan, sí o no? América, 1492.
1492. Hay dos fechas tentatorias, ¿no? Entonces, caída del Imperio Romano de Occidente y el descubrimiento de América. Entonces, es un periodo bastante extenso, ¿ya? Así que vamos a ubicar las obras en ese periodo. En la imagen aparece allí un sacerdote, un obispo, una autoridad religiosa, y vemos también algunos soldados con unas espadas. Entonces vemos allí lo religioso y también lo militar. Hay que recordar también que la Edad Media se divide en Alta Edad Media, que abarca del siglo V hasta el X, y Baja Edad Media del siglo XI hasta el XV. Profesor, ¿y Dante Alighieri en qué periodo se encuentra? Dante Alighieri pertenece a la Baja Edad Media. Él es del siglo XIII después de Cristo. Aquí. Las características de la literatura medieval es carácter teocéntrico, teocentrismo. Entiéndase, teo es Dios, centro, Dios es el centro del conocimiento, el centro de la sociedad. Dios tiene control, dirige la humanidad, tiene control de la creación. Aquí en la parte de la derecha, justamente aquí aparecen los representantes, líderes religiosos que van a tener influencia, una influencia histórica fuerte sobre la sociedad. La religión fue dominante, ahí está, mira, ve, porque la sociedad medieval aceptaba todas las verdades cristianas. El teocentrismo entiende que todo es obra de Dios, por tanto debe ser respetado. No se olviden, teocentrismo es una sociedad esencialmente religiosa. En este periodo, la Iglesia Católica fue la institución que unificó al mundo occidental. Por eso se habla de una Europa religiosa cristiana, una Europa religiosa. ¿Sí? También otra característica, ruptura del equilibrio entre fondo y forma. ¿Ya? Se rompe ese equilibrio. ¿Y qué significa? Que en la época medieval lo que van a dar más importancia es en el fondo, en el contenido, en el mensaje. Y la forma no va a tener mucha importancia. Se da predominio al mensaje antes que a lo estético, ya que cualquier otra forma de placer era considerada pecaminosa. Entonces, lo importante era el contenido. La forma, eso sí, no tenía mucha relevancia. Siguiente, debido a la fuerte influencia en el control social de la religión en las sociedades de la época, a la literatura se le exigía que fuera un vehículo de los contenidos morales, éticos y didácticos del cristianismo, por lo que a menudo era una ¿ah? controlada, ¿ah? Era una controlada literatura ejemplarizante. ¿Ya? Era quiero subrayar antes que nada, contenidos morales, contenidos éticos y didácticos. Entonces, se buscaba que la literatura debe tener una intención moralizante, debe contribuir en la formación a la virtud. Por eso era ejemplos. Por decir, acá aparece el libro de los ejemplos, así se llama, el libro de los ejemplos del conde Lucanor. Este es un libro que contiene relatos y al final hay moralejas para que las personas puedan cultivar las virtudes. Acá hay otro libro de buen amor del arcipreste de Ita. Vean ustedes entonces el carácter principalmente
del contenido, didáctico, moralizante. ¿Qué te parece? Otra característica, el espíritu nacionalista. La nación. Aparecen los héroes nacionales. En el género épico aparecen los cantares de gesta desarrollados por los juglares. No se olviden que los juglares eran poetas anónimos, poetas populares, que se encargaban de difundir esas hazañas. Se destaca el nacionalismo en estas obras. ¿Ya? Los juglares eran quienes narran las hazañas de un héroe guerrero, por ejemplo, el cantar del mío Cid, el cantar de Roldán, el cantar de Roldán. El cantar del mío Cid está escrito en español, ¿ya? El cantar de Roldán está escrito en francés, son lenguas romances, ¿ya? Vamos a poner acá lenguas romances. Son lenguas que surgieron por del, del latín vulgar, del latín vulgar. Son lenguas romances, son lenguas populares, son lenguas del pueblo. Y entonces las lenguas romances eran usadas para para la creación artística. Profesor, ¿y el latín? El latín, el latín, el latín era una lengua culta. Latín ya era una lengua culta. Vamos, no, culata dice acá, ¿no? Es una lengua culta que solamente lo usaban la gente letrada, la élite intelectual, los filósofos, los teólogos. Ellos leían y escribían en latín. Era gente culta. En cambio, los romances era el lenguaje oral, el lenguaje popular, y también se empezó a usar ya para la creación artística. Entonces, aquí hay un sentimiento nacionalista, la nación, y era muy bien recibida, muy bien recibidos estos cantares por el pueblo. Acá están los juglares. Justamente los juglares eran polifacéticos, eran poetas populares, hacían varias cosas, no solamente difundir las hazañas, sino también podían tocar instrumentos musicales. Aquí en la parte inferior aparece justamente el cantar de Roldán en lengua romance francés, ¿no? En lengua romance francés. Ahí está. También vamos a ver, ahí está el cantar del mío Cid, ¿no? En lengua romance español, lengua romance español. Surgimiento de nuevas especies literarias. Ahora, aquí también va a surgir el relato, el cuento va a surgir. Se desarrolla también el cuento, ahí está, por ejemplo, el Decamerón, de Giovanni Boccaccio. El Decamerón es un libro que contiene 100 cuentos, escrito por el italiano Giovanni Boccaccio. ¿Ya? Deca significa 10 y amero significa día, son 10 días. En este libro se narra, eh, se narra la presencia de 10 jóvenes que se van a aislar, se van a vivir aparte en el campo, y cada día uno va a contar un cuento. Así vamos a obtener 100 cuentos. 100 cuentos. Entonces, aparece, pues, nace el cuento, ¿ya? Como creación artística. Aquí están los jóvenes, ¿no? Están contando un cuento por día. El Decamerón. Vamos nosotros a concentrarnos, ¿ya? Nosotros vamos a concentrarnos en Dante Alighieri. Él es de Italia, él es de la provincia de Toscana. Vamos a ubicarlo en el del siglo XIII, de la Baja Edad Media. Dante Alighieri, el italiano, él es representante del dulce estilo nuevo.
El dulce estilo nuevo es una escuela que agrupa poetas cultos. Repito, era una escuela de poesía que congregaba a poetas cultos. En el dulce estilo nuevo se idealizaba a la mujer. La mujer era una manifestación de la belleza. Se idealizaba el amor, un amor purificado. Y allí Dante pertenece a esta escuela. Los versos deben ser agradables, melodiosos, versos angelicales. Dante pertenece a este grupo. Por eso dice representante del dulce estilo nuevo y considerado un autor pre-renacentista. Acá dice autor pre-renacentista porque él se adelanta al siglo XVI. Él en su obra va a incluir elementos mitológicos de la cultura grecolatina. Una obra pre-renacentista combina elementos de la cultura grecolatina como la mitología y también elementos cristianos, ¿no? Elementos cristianos. Ahí está, por eso dice allí, es decir, de transición entre el medievalismo y el renacimiento. Dante Alighieri es un erudito. Él conoce varios temas. Él sabe de lingüística, sabe de filosofía, sabe también de política, ¿ya? Acá dice, mira, se formó en la escuela Dulce de Estilo Nuevo. Allí aprendería la idealización de la mujer, el tema amoroso y el empleo del verso en decasílabo. El verso en decasílabo es aquel que tiene 11 sílabas métricas. Y aquí están sus obras: La Divina Comedia, Vita Nuova, de vulgar elocuencia, La Monarquía. El día de hoy nosotros nos vamos a concentrar, vamos a analizar la Divina Comedia. ¿Sí? Todos atentos, por favor. Pero seguimos hablando de Dante Alighieri. Seguimos hablando. Dante Alighieri tenía un amor platónico. Tenía en su mente a un amor, a una chica idealizada. Ella se llama Beatriz. Vamos a ver qué dice aquí. Su amor verdadero, aunque platónico, fue Beatriz Portinari, a la que vio por primera vez cuando contaba 9 años. Si bien se encontraron casualmente en varias oportunidades, no intimaron jamás. Beatriz murió en 1290 sin que Dante le confesara su profundo amor. El joven Dante se enamoró. Desde pequeño se quedó impresionado, encandilado, hechizado. Y sin embargo, nunca se declaró. ¿Mm? ¿Qué te parece? Y Beatriz no sabía que hay un hombre que está sufriendo, que está sufriendo, que está sufriendo por ella. Beatriz no sabía. Se parece la historia de muchos jóvenes. Estimado joven, señorita, seguimos nosotros. Acá está Dante con su amor platónico y aquí está Dante también con su amor platónico. No está mirando ahí su amor imposible, su amor idealizado, su amor platónico. Ella se llama Beatriz, su musa, su musa. Y no hay que olvidarnos que Beatriz también va a ser inmortalizada cuando aparezca en la Divina Comedia. Acá dice, Beatriz sería una figura protagónica en la obra universal La Divina Comedia. ¿Qué te parece? Es una manera de honrar, de hacer un homenaje a la chica a quien se ama. Análisis de la Divina Comedia. ¿Sí? Todos atentos. Antes que nada, sería bueno también recordar que Dante Alighieri, el italiano, le puso el nombre de comedia nada más. Le puso el nombre de comedia. Porque en esa época se entendía que la comedia era una obra donde se inicia con un conflicto, con algo fuerte, algo desagradable,
pero termina con un final feliz, con la solución, con un final feliz. Y en la Divina Comedia, y en esta obra de Dante, vamos a ver que termine en un final feliz. Por eso le puso comedia. Sin embargo, Giovanni Boccaccio, su compatriota, el italiano Giovanni Boccaccio, le aumenta, que es una generación posterior, le aumenta el adjetivo divina y así obtenemos Divina Comedia. Y ha llegado hasta nosotros con ese título, Divina Comedia. Vamos a analizar paso a paso. La Divina Comedia, su autor es Dante Alighieri. Dante Alighieri. ¿Ya? Género literario es épico, porque se narra. Cuando te dice género épico, se entiende que se narra acontecimientos. Especie, poema épico. Es un poema, ya, está en verso, por eso se llama poema épico. El tema es la salvación del hombre pecador. Es la salvación del hombre pecador. En esta obra vamos a ver, el autor nos va a narrar el recorrido que hace el personaje, el recorrido que hace el personaje hasta alcanzar la salvación. Por eso la salvación del hombre pecador. Sabemos que para eso nosotros vamos a ir analizando paso a paso. Hay que salvar al hombre, pero ¿con cómo? Ahorita vamos a ver. Es un poema alegórico escrito en toscano. Esto es muy importante, ¿ya? Está escrito en toscano, no en latín. El toscano era un dialecto del italiano del siglo XIII, estructurado en un total de 100 cantos dice allí, 100 cantos, todos ellos escritos con la misma regla métrica, tercetos en decasílabos. ¿Ya? Entonces, estos 100 cantos, todos los versos tienen 11 sílabas métricas. Cuando yo digo en decasílabo, joven, cuando yo digo, acá está, cuando yo leo en decasílabo, significa 11 sílabas métricas. Todo el poema está compuesto por 11 sílabas. Los versos son de 11 sílabas métricas. Perfectas. Y la estrofa es tercetos. Número 3. Número 3. Aquí también dice poema, mira joven, acá también dice poema alegórico, porque las criaturas o los personajes que aparecen aquí simbolizan algo, un concepto filosófico o un aspecto humano, simbolizan algo, por eso se dice alegórico. Por ejemplo, en esta obra aparece el personaje Virgilio, y Virgilio representa a la razón humana, la sabiduría humana, sabiduría humana. En esta obra también aparece Beatriz, y ella simboliza la fe, la gracia. Vean ustedes entonces el carácter alegórico. 100 cantos, no te olvides. Acá está. De los 100 cantos, 33 corresponden al cielo, 33 al purgatorio y 33 al infierno, más un canto, más un cántico de introductorio. ¿Ya? 33, 33, 33. Esta obra está dividida en tres partes. La primera, el infierno, con 33, con 33 cantos. Luego el purgatorio, 33 cantos. Luego el paraíso, con 33 cantos. Más uno, que es introductorio, serían 100 cantos. Todo en verso. ¿Ya? Repito, esta obra nos va a narrar una experiencia sobrenatural del personaje Dante, que va a recorrer estos tres lugares de ultratumba hasta alcanzar la salvación. Dice abajo, la composición del poema se ordena según el simbolismo del número 3. Por ejemplo, tres personajes principales.
estrofa de 3 versos, y cada una de las 3 partes cuentan con 33 cantos. ¿Qué te parece? El número 3. A ver, profesor, amplíe un poquito más. Claro, claro, voy a ampliar. El simbolismo número 3 es importante. El número, voy a subrayar aquí con color rojo. El número 3 dice que simboliza a la Santísima Trinidad. Como Dante Alighieri es un autor que pertenece a la cultura cristiana, a la sociedad cristiana, a la educación cristiana medieval, entonces él asume pues la visión cristiana, y de ahí que la visión cristiana asume que Dios es en 3 personas, y aquí aparece el número 3, y en su obra se refleja eso. Por ejemplo, 3 personajes principales, pues son allí Dante, el hombre pecador, Virgilio, Beatriz. Las estrofas son tercetos, y cada terceto es porque tiene 3 versos, y la obra también tiene 3 partes. Incluso más adelante, Lucifer tiene 3 caras. El número 3 es un número alegórico, es un número, algunos lo llaman cabalístico, porque nos lleva al conocimiento profundo de la divinidad. ¿Qué te parece, joven? ¿Qué te parece? Interesante, ¿sí o no? Cómo en la obra se refleja el pensamiento de una época. Vamos a continuar. Características de la obra La Divina Comedia. La Divina Comedia, escrita entre 1304 y 1321, es un poema dividido en 3 partes que cuenta el viaje del peregrino, alter ego de Dante, por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso, acompañado por Virgilio y Beatriz. Este es el resumen bastante, bastante ilustrativo. Entonces, repito, nos va a contar la historia del personaje Dante, que va a recorrer esos 3 dimensiones de ultratumba, acompañado por Virgilio. Ahí está. Virgilio, que representa, ¿qué representa Virgilio? Lo voy a escribir. Virgilio representa la razón humana, dimensión, ¿ya? Él va a acompañar, estimado joven señor, él va a acompañar a Dante por todo el infierno. Si te das cuenta, ¿ya? El infierno tiene la forma de un cono invertido. Ellos van a descender así. Miren, van a descender. Ahí está. Pero ellos van a quedarse. Dante va a asustarse, ver el castigo, el sufrimiento de las almas que están penando, sufriendo. Y Lucifer está aquí, en el último. Aquí está Lucifer. Satanás está aquí. Pero repito, Dante no viaja solo, sino le está acompañando Virgilio. Lo está dirigiendo, porque la razón dirige. Luego también aparece el purgatorio. En el caso del purgatorio, tiene la forma de una montaña que se levanta en el mar. Y allí ellos van a ir, y obviamente el purgatorio significa purificación o expiación. Dante va a empezar a ascender, tiene que limpiarse sus pecados, y ya ahí está la entrada, y en cada rayano hay un tipo de pecado por el cual que hay que purificar. ¿Quién lo está guiando por todo este lugar? ¿Quién es el guía? Es Virgilio. Y hasta aquí. Virgilio lo acompaña, lo dirige racionalmente hasta aquí, por todo el purgatorio, hasta este lugar donde aparece una especie de bosque. Es un hermoso bosque, ¿ya? Y luego Virgilio
desaparece. Virgilio, el alma de Virgilio se va a dónde? Se va a donde pertenece, que es en el limbo. En el limbo. Profesor, ¿y ahora Dante se queda solo? No, Dante no se queda solo. Bueno, por unos minutos se queda solo, pero luego llega, ¿sabes? Alguien que va a continuar guiándolo. ¿Quién va a encargar? ¿Quién se va a encargar? Es su segundo guía. Acá está, Beatriz. Beatriz, la mujer más hermosa del planeta para Dante, ya se va a encargar de dirigirla. Beatriz, ¿qué representa? Beatriz representa la gracia divina, la fe. Hay que tener fe para la salvación. ¿Ya? La obra se divide a su vez en cantos. Pero antes de continuar, aquí, y Beatriz se va a encargar de, mira, joven, todo esto, todo este purgatorio está aquí. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Que Dante se va, Beatriz lo va a guiar por todas las esferas. Ahí está, las esferas, está Mercurio, Venus, el Sol. El Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Ya? Y en cada planeta hay un tipo de almas que están disfrutando ya de la paz. ¿Ya? Y estas esferas, donde supuestamente están las almas, giran alrededor de la Tierra. Esta es una teoría. ¿Cómo se llama esta teoría? Donde afirma que los planetas y el Sol, y que la Tierra es el centro del universo. La Tierra es el centro del universo. Esa es teoría geocéntrica. Entonces vemos que Dante, él resume todo el conocimiento de esa época. La Divina Comedia de Dante resume el conocimiento de esa época. Allí vemos una clase de astronomía. También vamos a ver que ahí vamos a conocer filosofía. Repito, él resume la síntesis del pensamiento de esa época. ¿Qué más tenemos? Dice ahí, la obra se divide a su vez en cantos y está repleta de simbolismo y alegorías, de temas religiosos como la salvación, el amor divino, la ética cristiana. Ya hemos visto el asunto de alegorías. Alegorías significa que los personajes simbolizan algo. ¿Ya? También vamos a ver que el león, ¿ya? La pantera, esos animales que van a aparecer, loba, también simbolizan algo. ¿Sabes qué representa el león? ¿Qué representa el león? Ya yo te voy a decir, pues. Claro, el león representa la soberbia, ¿sí o no? Y la lujuria, la lujuria. Estas son y la loba, la avaricia o la codicia. Y estas son pasiones humanas que arrastran al ser humano. Cuando el ser humano es dominado por esas pasiones, estas pasiones lo pueden llevar a su destrucción. ¿Ya? Estas pasiones lo pueden llevar a hacer actos indignos. Por eso, esas pasiones son peligrosas. Entonces, león, pantera son fieras, por eso se llaman fieras. Fíjate qué conocimiento, una manera de conocer el alma humana. Ahí está la alegoría. Vamos a continuar, estimado joven señorita. Acá está el resumen del infierno. Sabemos que, ¿ya? Sabemos que el, el, de esos tres lugares de ultratumba, el infierno es el que tiene mayor relevancia. ¿Ya? Tiene mayor relevancia. Por eso que queremos incidir aquí. Hemos afirmado que el infierno tiene la forma de un cono, como puedes ver, ¿ya? Que se va achicando y, y cada vez que va descendiendo,
Dante con Virgilio van a encontrar escenarios terribles donde se castigan las almas por el tipo de pecado. Vamos a ver aquí, estimado joven señorita, dice, cuando ellos van descendiendo, acá dice, vamos a escribir, indiferentes, las almas que son indiferentes. Eso está, ¿qué significa? ¿Quiénes son? Ahí está, aquellos que vivieron su vida sin sentido. También aquí están, aquí están las personas que, los negligentes, los flojos, los descuidados, los que no querían arriesgar, los que no quieren hacer algo, algo relevante. Son los dejados, los indiferentes, los indolentes. Y son, aquí entre paréntesis aparece allí los que son mordidos por mosquitos y gusanos. Dante sigue descendiendo, ¿ya? Pero para eso hay un río que tienen que cruzar, se llama el río Aqueronte. Ahí está. Y hay un barquero, mira, ve, ¿cómo se llama el barquero? Se llama Barquero Carón. Se encarga de, se encarga de transportar las almas que llegan. Dante y Virgilio siguen descendiendo y acá están los no bautizados. ¿Y en qué círculo está? Ellos están en el círculo número 1. Su castigo, que no verán a Dios. Los no bautizados son aquellas personas que han muerto sin haber confesado, sin haber declarado, sin haber reconocido que que Jesús es real. No, entonces, los no bautizados, mejor dicho, son personas paganas que no llegaron a conocer. Allí está, por ejemplo, Homero. Homero está allí. Homero está allí. Virgilio pertenece a este grupo. Su castigo están suspirando. Siguen descendiendo, siguen descendiendo y encuentran los lujuriosos. Los lujuriosos están en el segundo círculo y aquí en los lujuriosos hay un ser mitológico que se llama Minos. En el segundo círculo dice Minos, indica, él es el juez. Minos, acuérdate, es un monstruo mitológico, es el juez de las almas, ¿ya? Minos es el juez de las almas. Es una criatura, mitológica que tiene una cola enorme. Él se encarga él se encarga de examinar la, la, al alma, cuál es el pecado más grave, y él decide a qué círculo va a ser destinado el alma pecadora. Acá el Minos indica a qué círculo bajará cada alma. Y él está allí en el círculo de los lujuriosos. ¿Ya? Y su castigo es torbellinos, mira, ve, huracanes dentro del infierno que arrastran las almas. Como los lujuriosos eran encendidos, son encendidos por el calor erótico, entonces el viento los arrastra como diciendo, pues hay que calmar ese fuego. Siguen descendiendo y aquí tenemos en el tercer círculo, acá vamos a ver tercer círculo, los glotones. Los glotones son castigados por una lluvia de granizo y además aparece el perro cerbero. Es un monstruo con 3 cabezas, ojos rojos, que aúlla y desgarra a los glotones. Siguen descendiendo y en el cuarto círculo están los avaros y pródigos. ¿Qué son los pródigos? Los pródigos son los derrochadores, los que despilfarran el dinero. Y ellos hacen 2 listas, ¿ya? Y se lanzan piedras. Ahí está. Y aquí, ¿qué personaje mitológico se encuentra? Plutón. Plutón. Siguen descendiendo, hay una laguna Estigia, y en esa laguna están hundidos
Los iracundos, dominados por la ira, por la cólera. Eso está en el quinto círculo, ¿ya? Y ahí aparece un barquero que es Flegies, otra criatura mitológica. Siguen descendiendo y hay unas murallas sucias, tenebrosas, ¿no? Unas murallas que están ahí debajo de la tierra. Ya ellos tienen que seguir descendiendo hasta llegar al sexto círculo. En el sexto círculo están los herejes o heresiarcas. ¿Qué son los herejes? Son aquellos religiosos que niegan alguna doctrina de la cristiandad. Los herejes son aquellas personas religiosas que afirman o niegan alguna doctrina de la cristiandad, ¿no? Por ejemplo, Jesús es Dios hecho hombre, hecho carne. Pero si un religioso afirma que Jesús nunca ha sido Dios, solamente un hombre, entonces allí hay una herejía. Y ahí ellos están castigados en sepulcros ardientes. Acá está, mira, ve. Allí está el Papa Anastasio. El Papa Anastasio está allí en uno de esos sepulcros ardientes. Quiero que observen que él en estos lugares de castigo, él va a poner a personajes religiosos, papas, va a poner a más de un papa, va a poner allí, va a poner también otras autoridades religiosas, va a poner enemigos políticos. Siguen descendiendo y en el séptimo hay un río y en el séptimo están los violentos. En el séptimo están los violentos, ¿ya? ¿Y qué tipo de violentos? Vamos a ver qué dice. El séptimo círculo se divide en tres: un río, un bosque y un desierto hirviente. Y hay tres tipos. ¿Por qué tres? Porque hay tres tipos de violentos. Un tipo de violento es cuando violenta contra su prójimo, cuando mata a su prójimo. Otro violento es contra uno mismo, cuando uno se suicida, es pecado, suicidarse es pecado. Y el otro violento es cuando uno blasfema contra Dios. Esos son los tres tipos de violentos. Siguen descendiendo, llega al octavo círculo, aparecen los fraudulentos. Ahí está. El octavo círculo se divide en 10 fosos. 10 fosos con distintos castigos. Aquí están 10 tipos de engañadores, 10 tipos de mentirosos, ¿no? De mentirosos. Justamente toda esta semana hemos sido testigos, ¿no? Todo esto de cómo eh, los gobernantes del Perú, ¿no? Son corruptos, mentirosos, engañadores, mitómanos, engañan. Hay 10 tipos de formas de engañar, los fraudulentos. Siguen, siguen avanzando y hay unos gigantes y llegan al noveno círculo. Para Dante, el pecado más grave de todos está aquí, en un lugar llamado Cosito, ¿ya? En un lugar llamado Cosito, que es un lugar de hielo. Curiosamente, aquí hay hielo. Ahí está Lucifer. Lucifer está en el centro de la tierra, está allí de la cintura hacia abajo. Él está ahí hundido en un hielo, ¿ya? Vamos a ver qué dice. El noveno círculo, lago congelado, ¿ves? Hay un lago, ahí está el lago congelado donde se encuentran sumergidos los condenados, se castiga a los traidores. Se divide en 4 fosos. En el último, Lucifer castiga a Judas. Lucifer está mordiendo a Judas, a Bruto y a Casio. Bruto y Casio son los traidores de Julio César. Ya vean ustedes, hemos hecho una descripción así sucinta, pero nosotros lo vamos a ahora mostrar con imágenes y con textos. Ahí está el resumen. Bueno, que ya hemos hecho un resumen, pero aquí lo vamos a hacer así de manera breve también para reforzar. Acá el personaje Dante está en una selva oscura,
Dice, la primera parte describe cómo Dante se encuentra perdido en un bosque oscuro, una selva oscura. En su mediana edad, 35 años él tenía cuando se pierde en este bosque y entra en una cueva al pie del monte Sión cerca de Jerusalén. Ya ahí. Entonces así empieza cuando él no sabe cómo explicar, pero él aparece de que está perdido en una selva oscura, ¿ya? A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento. Así empieza, estos son los primeros versos de la obra, cuando Dante describe la selva oscura. No hay que olvidarnos que la selva oscura, ya, la selva oscura simboliza el mundo pecador, ¿no? El pecado, mundo pecador, el pecado, la maldad. Y así, eso es la condición. Es la selva oscura, es el pecado, las tinieblas. Y Dante intenta eh, ascender, como hay mucha oscuridad, él intenta ascender, quiere salir de esa selva, pero se encuentra con unas fieras. Mira, acá hay un león. Tres animales alegóricos le salen al paso. Una pantera, mira los animales, son tres animales. Una pantera, una loba y un león. La pantera representa la lujuria. Mira, ahí está lo alegórico. La ciudad de Florencia que lo ha exiliado. La loba es el pecado de la codicia. Y más allá de esto, el poder temporal del Papa en Roma, el león representa la soberbia y el poder de Francia que pretendía dominar Italia. Vean ustedes entonces que estos animales simbolizan algo. Aquí está el león. ¿No? Mire, aquí vamos, estos son los versos. Y vi casi al principio de la cuesta una onza. ¿Ya? Una onza es una pantera, un felino. ¿Ya? Es una pantera. ¿Ya? Y vi casi al principio de la cuesta una onza ligera y muy veloz, que de una piel con pintas se cubría. La imagen de un león que luego vi. ¿Ve? Acá ya aparece el león. Me pareció que contra mí venía, con la cabeza erguida y hambre fiera, y hasta temerle parecía el aire. Y una loba, que todo el apetito parecía cargar en su flaqueza, que ha hecho vivir a muchos en desgracia. Está hablando de la codicia, la ambición, las tres pasiones, las tres fieras. ¿Ya? En la primera de las tres cánticas, o tres cantos, conocida comúnmente como el infierno, Dante es guiado por el espíritu del poeta Virgilio. El alma de Virgilio lo va a guiar. Acá está, ¿ya? Virgilio es el que tiene la corona. Ese es el poeta sublime. Lo va a guiar. Y acá está en un barco, un barco, y las almas están allí, ¿no? Vamos a ver los versos. Mira, por ejemplo, acá tenemos tercetos. Acá hay tercetos. Acá, o el siguiente es otra tercera, una estrofa de tres versos. Y en estos tres grupos, en estos versos vamos a conocer, estimado joven, vamos a conocer la presentación de Virgilio. Me dijo, hombre no soy, mas hombre fui, porque él ya murió, Virgilio aquí es un alma. Me dijo, hombre no soy, mas hombre fui, y a mis padres dio cuna Lombardia, pues Mantua fue la patria de los dos. Nací sub Julio César, aunque tarde, y viví en Roma bajo el buen Augusto, tiempos de falsos dioses mentirosos. Poeta fui y canté de aquel justo hijo de Anquises que vino de Troya cuando Ilión la soberbia fue abrazada. Aquí Virgilio está describiendo su identidad. Él es
Él es romano, ¿ya? Él es romano, bajo el imperio de Buen Augusto, él nació, él vivía en Roma, dice, él es romano, y él reconoce que creía en los falsos dioses mentirosos, también es poeta, está describiendo, sí, está describiéndose. Y él es el autor de la Iliad, de la Eneida, ¿ya? Porque dice, canté de aquel justo hijo de Anquises que vino de Troya. Él es el autor de la Eneida. Aquí, esto está en la primera parte, ¿ya? ¿Qué más? Llegan a las puertas del infierno y Dante observa en el dintel esta frase, ¿ya? Entonces, Dante estaba horrorizado porque estaba solo, pero cuando llega Virgilio, ya él se calma. Y Virgilio lo anima, le dice, no te preocupes, yo te voy a guiar, ¿ya? Llegan a las puertas del infierno y Dante observa en el dintel esta frase. Mira, por mí se va hasta la ciudad doliente, por mí se va al eterno sufrimiento, por mí se va a la gente condenada. La justicia movió a mi alto arquitecto, hízome la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada, sino lo eterno y duro eternamente. Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza. Entonces, las almas que entran aquí, no hay esperanza. Quedan por la eternidad. Quedan para la eternidad. Con un castigo eterno. Los que entran, nunca van a salir. Es terrible. Las almas son conscientes. ¿Ya? Aquí rápidamente vamos a ver el antiinfierno o vestíbulo. Antes de pasar, ¿qué significa el antiinfierno o vestíbulo? O sea, antes de entrar al primer círculo, hay un lugar que se llama el vestíbulo. Es como la entrada o, vamos a decir, el hall. ¿Ya? Dante, justo después de entrar a un círculo, se encontraba un espacio en el cual penaban las almas que habían vivido sin cometer méritos ni infamias. Son almas que habían vivido sin cometer méritos. Es decir, no habían hecho algo bueno para su familia, algo bueno para su patria. Son gentes negligentes, ociosos, flojos, los inútiles. Acá está, mira, ve. Son los inútiles, los indecisos, que eran perseguidos por insectos y avispas que los picaban en todo el cuerpo. Ese es lo primero que encuentran. Es lo primero que, ¿ya? Ahí está. Vamos a leer este fragmento, dice allí, con el terror ciñendo mi cabeza, dije, maestro, ¿qué es lo que yo escucho? ¿Y quién son estos que el dolor abate? Y él me repuso, esta mísera suerte tienen las tristes almas de esas gentes que vivieron sin gloria y sin infamia. Están mezcladas con el coro infame de ángeles que no se rebelaron, no por lealtad a Dios, sino a ellos mismos. ¿No? No, estos son indiferentes, son egoístas, ¿no? Son egoístas, no quieren ayudar, no quieren hacer algo por la patria, por su familia. Esos son las almas que están ahí, los negligentes, ¿ya? Los indiferentes. Dante, Virgilio los está describiendo. Y ahora sí, señores y señoras, damas y caballeros, ahora sí vamos a pasar ya al primer círculo, el limbo, ¿no? ¿Qué, qué idea tienes del limbo? Se dice que el limbo es el lugar donde van las almas que no han sido bautizadas. Esos son los paganos, ¿no? Espacio para aquellos que han sido buenas personas en vida, pero no recibieron el bautismo, lo que les impide entrar en el cielo. Dante lo describe como un lugar con prados y castillos. Así lo describe, es un prado, hay vegetación, hay árboles en este lugar.
pero las almas están suspirando, porque nunca van a ver, nunca van a llegar al cielo. Dice, su castigo, sentir el deseo nunca satisfecho de conocer a Dios. Siempre se van a quedar con ese deseo de conocer a Dios, porque ellos son paganos. Aquí está Homero, aquí está Virgilio. Vamos a leer, dice, quiero que sepas que espíritus llorosos son esto que tú ves. El maestro dijo, antes de ir a otros antros tenebrosos. No pecaron, ni el cielo los maldijo, pero el bautismo nunca recibieron, puerta segura que tu fe predijo. Antes del cristianismo, ellos nacieron, no adoraron al Dios omnipotente, y uno soy yo de los que así murieron. Virgilio es uno de los que murieron sin conocer el verdadero el cristianismo. Homero también está ahí. Y Virgilio se va a reunir con Horacio, con Homero, ¿ya? Ahí van a estar un momento con ellos. Es un bosque. Personajes: Homero, Aristóteles, Platón, Averroes. Son hombres inteligentes, intelectuales, que han hecho cosas buenas, pero no se bautizaron. Segundo círculo, los lujuriosos. Ay, ay, ay. Viene de lujuria. ¿Qué es lujuria? Joven, ¿qué es lujuria? Son las personas que tienen un deseo por el sexo, un deseo desordenado por el sexo opuesto, ¿no? Por el sexo. Los lujuriosos. Eso los lleva a cometer pecado. Y ahí está. Aquí se encuentra la puerta al verdadero, aquí se encuentra la puerta al verdadero infierno, donde son juzgados los recién llegados. En el segundo círculo están las personas que en vida se dejaron arrastrar por la lujuria. ¿Ya? La lujuria hace trapo al hombre, lo hace trapo, lo lleva a cometer actos pecaminosos sexuales, de infidelidad también. Vean ustedes aquí las almas. Mira, las almas están en la imagen, puede ver, las almas están siendo arrastradas por un viento huracanado. No lo dejan en paz. El viento no los deja en paz. Castigo: un fuerte viento que sopla sin descanso y arroja a los habitantes de este círculo al suelo y a las paredes. Los arrastra, joven. Profesor, cuándo va a cesar ese viento? Nunca. No van a tener paz. Y vamos a ver aquí en el fragmento, en estos versos, la borrasca infernal que nunca cesa. Borrasca es viento, joven, es vendaval, es un viento fuerte. Infierno. La borrasca. Lo que pasa es que acá en Perú nosotros no hemos vivido borrascas o huracanes. Eso mayormente ocurre en las zonas de las islas caribeñas, por Florida, por ahí por Cuba, Haití, por esa zona. Por esa zona allí hay vientos huracanados que destruyen, joven, son fuertes. Es la mata a gente, así, de una manera, puede ser, es catastrófica. Entonces, nosotros acá en Perú no hemos vivido eso. Acá nuestro vientecito, ¿no? Es para jugar a la cometa nada más. Pero allá, sí. Y este es un viento horrible, joven, que las almas son arrastradas y no pueden encontrar paz. Vamos a ver lo que dice allí, en el texto, ¿ya? Vamos a ver. ¿Listo? Todos. La borrasca infernal que nunca cesa, en su rapiña lleva a los espíritus, volviendo y golpeando, les acosan. Cuando llegan delante de la ruina, allí los gritos, el llanto, el lamento, allí blasfeman del poder divino. Comprendí que a tal clase de martirio los lujuriosos eran condenados, que la razón someten al deseo. ¿Ya? O sea, la razón está siendo dominada por el deseo del sexo, la lujuria. ¿Ve? Ahí está la lujuria. Y aquí, acá está personajes: Aquiles, Tristán,
Paris, Cleopatra, Helena. Y también hay un personaje, todos ellos están dominados por el amor. Helena cometió adulterio, ¿no? Se fue con Paris. Helena de Troya se fue con Paris. ¿Ya? Vean entonces aquí estos sujetos que han cometido, que han sido arrastrados, dominados por la lujuria, por la lujuria y les llevan a cometer adulterio. Se meten con personas que no son su pareja, con personas que no es su pareja, ¿no? Nosotros hemos sido testigos de ello también en las noticias, como un líder político se metió con una mujer del partido, engaña a su esposa, se mete con, un, con una chica, con una mujer del partido, en un departamento exclusivo, ¿no? Y todavía con globitos, iban a comer y ahí se produce un incendio, ¿no? Y ahí estaba una mujer y el político. Esa mujer no era su esposa. ¿Qué hace ahí? Metido los dositos. ¿Eh? Entonces, la lujuria los arrastra a cometer pecado, ¿no? Es un pecado condenado. Entonces, vamos a ver ahí está, ¿no? Entonces, si no se arrepiente ese individuo, de hecho va a terminar allí. En el tercer círculo están los golosos, los glotones, la gula, los dominados por la gula, comen demasiado, ya demasiado. Aquí Dante y Virgilio continúan encontrando pecados incontinentes. Incontinente significa que no lo pueden, o sea, no pueden dominar esos pecados, o el pecado los domina a la persona, en particular la gula, la glotonería. Y aquí vemos en la imagen una lluvia que está cayendo a las almas. Una fuerte lluvia mezclada con granizo cae sobre los pecadores inmersos en el fango. El monstruo del Hades, Cerbero, desgarra a quienes habitan en este círculo tercero. Acá aparece el monstruo Cerbero como hemos visto. Mira la lluvia. Era el tercer recinto, el de la lluvia eterna, maldecida, fría y densa. De regla y calidad no cambia nunca. Grueso granizo y agua sucia y nieve descienden por el aire tenebroso, hiede la tierra cuando esto recibe. Hiede significa que apesta la tierra cuando está cayendo esta lluvia sucia. Cerbero, fiera monstruosa y cruel, caminante ladra con tres fauces, porque tiene tres cabezas, tres bocas, joven, sobre la gente que aquí es sumergida. Rojos los ojos, la barba unta y negra, y ancho su vientre, y uñosa sus manos, clava a las almas y desgarra y desuella. Bueno, en esta imagen falta Cerbero, pero ustedes ya lo han visto ya en otros lugares. Es un perro. Creo que en Harry Potter, en uno de esos capítulos, los jóvenes me dicen que han visto ahí Cerbero, ¿no? Cerbero. Personaje Siaco es un personaje de la época de Dante. El cuarto círculo tenemos, aquí están castigados los avaros, los tacaños, los que tienen plata y no quieren compartir, los tacaños, y los pródigos son los despilfarradores. Y aquí ellos tienen que levantar rocas, ya como castigo, empujar grandes y pesados objetos a lo largo del círculo y chocar constantemente con otros grupos. Entonces forman allí, ambos tienen que hacer una fila llevando rocas y luego tienen que chocar y se insultan, se insultan. Acá dice, estamos en el cuarto círculo, Pape Satán, Alepe, grita grita Pluto con voz estropajosa y el grande sabio, sin que en voz discrepe, dijo, no podrán los poderes que tienen detenernos, ni al bajar esta escarpa ha de ofendernos. Volvióse luego a aquella boca fiera y dijo, cállate, lobo maldito, de tu rabia consúmete en tu hoguera. Plutón
Es un dios griego, pero está aquí en el cuarto círculo, y Pluto significa riqueza, significa dinero. Pluto significa riqueza, dinero, y es el nombre de un dios malvado, y está aquí, ahí está, con rabia, en este círculo. El quinto círculo están los iracundos, los que no logran controlarse. Es una laguna donde moran las personas iracundas, donde moran o viven o sufren, deberían ser sufren, las personas iracundas y los perezosos. Sobre todo son los iracundos, los dominados por la ira. Aquí está un demonio, ¿ya? Y en esta laguna debajo están las almas rabiando, arañándose, mordiéndose, están así, sufriendo y no pueden salir. Los iracundos están inmersos en el fango de su ira, condenados a golpearse entre ellos. Los perezosos se ahogan hundidos también. Los perezosos también están ahí. Vamos a leer el texto. Dice, poco después vi al ente maldecido, despedazado por fangosa gente. Momento que por mí fue bendecido. Gritaban todos a Felipe Argente, y el florentino espíritu furioso en sí propio clavaba el fiero diente. Se dice que Felipe Argente vamos a decir, un hombre aristócrata bastante soberbio, impaciente, y podía golpear, matar por su ira, ¿no? Y ahí está, ¿no? Felipe Argenti, allí está dentro, está sufriendo el castigo eterno, la ira. Sexto círculo, los herejes. Ya hemos dicho que los herejes son aquellos religiosos que niegan una verdad de la doctrina de la cristiandad. Aquí vemos la imagen, Dante y Virgilio están observando tumbas, ¿ya? Y hay fuego, son candelas, como la brasa, y ahí están las almas sufriendo, están quemándose, pero no terminan de consumirse. Aquí son castigados los herejes en sepulcros en llamas. Oh virtud suma, vamos a leer ya. Oh virtud suma, que en los infernales círculos me conduces a tu gusto, háblame y satisfaces mis deseos. A la gente que yace en los sepulcros, ¿la podré ver? Pues ya están levantadas todas las losas y nadie vigila. Y él repuso, cerrados serán todos cuando aquí vuelvan desde Josafat con los cuerpos que allá arriba dejaron. Ahí está, ¿no? Bien, entonces así son castigados los herejes, tumbas, ¿ya? Con candela. Personajes ilustres son Farinata Degli, Uberti, Cavalcanti, dei Cavalcanti, ¿no? Bueno, son nombres italianos, muchos de ellos son conocidos por Dante, son personajes de la época de Dante. El séptimo círculo, los violentos. En este círculo, ojo, los violentos, mira lo que dice, el custodio del círculo es el Minotauro. Acá hay un Minotauro, joven. El Minotauro es una criatura mitológica. Eh, es mitad hombre y mitad toro. Tiene cuernos. Aquí son castigados los violentos y se divide en tres anillos, en tres pozos, ¿no? Por ejemplo, aquí es un bosque donde Dante y Virgilio están caminando por el bosque oscuro y ahí hay unas aves que están haciendo, se están defecando, están encima de los árboles y están defecando encima de los árboles. Y Dante agarra una ramita y la ramita habla, porque la ramita es el castigo, son almas que se han convertido en plantas. Vamos a ver, son tres tipos son tres tipos de violentos. El primero, los homicidas, los violentos que han matado. Los homicidas y criminales están hundidos en un río de sangre hirviendo. ¿Ya? Están hirviendo, así como, joven, ustedes han visto cuando hierve el agua, ¿sí o no? Hierve el agua, hierve el agua, es horrible. Si metes tú el dedo, nadie va a meter el dedo porque horrible. Ese es asesino, meter el dedo. ¿Qué ocurre? Que está hirviendo sangre y ahí están las almas, los homicidas criminales. Ese es violento contra su prójimo. En el segundo están los violentos contra sí mismos.
es con los que se suicidan. Son convertidos en árboles que son picoteados y desgarrados por arpías. Las arpías son las aves, acá está en la imagen, son las aves. Son criaturas tiene cabeza, el busto es de un ser humano, de una mujer, pero el resto del cuerpo es de una ave, ¿ya? Arpías se llaman eso. En el tercer grupo, los blasfemos, sodomitas y usureros están en un desierto ardiente con una lluvia de llamas. Acá están los sodomitas, los blasfemos. Los blasfemos son las personas que insultan o insultan a las cosas del cielo, las cosas de Dios o a Dios mismo. Los sodomitas son aquellos hombres que practican relaciones sexuales prohibidas por la Biblia, ¿no? Tener sexo con un hombre, un hombre tiene sexo con otro hombre. Eso sería sodomita y ese es castigado. Ellos están allí, según la Biblia, en un desierto ardiente con una lluvia. Bueno, así también lo describe Dante Alighieri. Acá, en este verso dice, y por ello me dijo, si tronchases cualquier manojo de una de estas palabras, tus pensamientos también romperías. Entonces extendí un poco la mano, corté una ramita a un gran endrino es una planta, y su tronco gritó, ¿por qué me hieres? Y haciéndose después de sangre oscuro, volvió a decir, ¿por qué así me desgarras? ¿Es que no tienes compasión alguna? Hombres fuimos y ahora matorrales. Más piadosa debiera ser tu mano, aunque fuéramos almas de serpientes. Así le rompió la ramita y se quejó el árbol, ¿no? Personajes, Brunetto Latini y Jacobo Rústico son personajes de la época de, de Dante. Entonces, no te olvides, el séptimo círculo tiene violentos, tres tipos de violentos. El primero es contra el prójimo, el segundo es contra uno mismo, se suicida, y el tercero es violentos, bien violentos contra Dios o contra la creación de Dios, la creación de Dios. El octavo círculo, los fraudulentos, acá están todo tipo de mentirosos, engañadores. Aquí se castigan los pecados relacionados con el fraude y la hipocresía, entre otros. De acuerdo con el nivel de fraudes, los pecadores se acomodan en 10 recintos, ya en 10 recintos. ¿Ya? Castigo varía de acuerdo a los recintos, la mayoría incluye torturas con fuego. Hay variedad, pues, ¿no? El fraude, dice ahí, el fraude, que cualquier conciencia muerde, se puede hacer a quien de uno se fía, o a aquel que la confianza no ha mostrado. Se diría que de esta forma matan el vínculo de amor que hace natura, y en el segundo círculo se esconden hipocresía, adulación, quien hace falsedad, latrocinio y simonía, rufianes, barateros y otros tales. Aquí están todo tipo de los que hacen fraude, de todo tipo, económico, de palabra, todo tipo de fraudes. Y personajes ilustres, Ulises, por ejemplo, es un mentiroso. Está aquí, en los fraudulentos. Diomedes, Guido de Montefeltro, son personajes italianos. Y el último, ya para terminar, el noveno círculo. El noveno círculo están los traidores. Para Dante, el peor pecado en el infierno es la traición. ¿Ya? El último círculo también está dividido en varias estancias y además está habitado por gigantes, que al mismo tiempo son condenados y custodios. Vamos a ver, hay 4 zonas diferenciadas: Caína, Antenora, Ptolomea y Judeca. ¿Ya? De estos lugares, Judeca viene de Judas, y aquí están el peor tipo de pecado. En el centro del infierno está Satanás, descrito como una espantosa bestia con 3 caras, una roja, una negra y otra de color amarillo. Ahí está en la imagen, en el centro, ya un lugar llamado Cosito. Mira, ve, ahí está mordiendo a Judas en una boca, al lado, pero también hay otra boca al lado izquierdo y a la derecha otra boca, y está mordiendo a 2 traidores más. ¡Qué asombro tan enorme me produjo cuando vi su cabeza con 3 caras! Una delante, que era toda roja,
Las otras eran dos, aquellas unidas por encima del uno y el otro hombro, y uníanse en el sitio de la cresta. Entre María y Blanca la derecha aparecía, y la izquierda era tal los que vienen de allí donde el Nilo discurre, o sea, oscuro, negro. Y ahí está Satanás, ¿no? Satanás. Este es el noveno círculo, ¿ya? Estimado joven, señorita, hemos hecho el recorrido turístico del infierno, lugares tenebrosos donde las almas están sufriendo, las almas están maldiciendo, no tienen descanso por toda la eternidad. Esta obra tiene un fin didáctico moralizante. Se dice que Dante escribió esta obra para inmortalizar, ¿sabes a quién? A Beatriz, pero sobre todo tiene un fin didáctico, lo escribió con una intención moralizante de que los cristianos reparen, acuérdense que la vida del hombre es breve y cuando muera tiene que enfrentar la otra realidad. ¿A dónde va a ir? Entonces su fin es moralizante, para que el hombre recapacite, deje de pecar, deja de mentir, deja de engañar. Eso destruye. Entonces tiene un contenido moralizante, ¿no? Dante dice que tiene un contenido repito, mejorar, de mejorar a las personas. Estimado joven señorita, hasta aquí sería la participación. Esto es la parte teórica e inmediatamente vamos a pasar a la resolución en la práctica. Muchas gracias por su, muchas gracias por su paciencia. ¿Ya?